Diego Gómez, soy docente del programa de música de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas en la ciudad de Bogotá, Colombia. Música, paisaje sonoro y auralidad. Metáforas del colectivo La Distritofónica. El Quinteto Primero Mi Tía fue uno de los primeros ensambles integrado por músicos del colectivo y sello independiente La Distritofónica, un grupo de artistas que desde el año 2004 se plantean el objetivo de ser una plataforma de apoyo a la música independiente de jóvenes músicos bogotanos que toman como punto de partida estético los lenguajes tradicionales de las costas, el interior y las músicas urbanas, jazz, rock, electrónica y erudita, para desarrollar un lenguaje abierto y plural consecuente con los lineamientos de las vanguardias musicales contemporáneas. Dentro de las producciones discográficas del quinteto sobresale su primer trabajo. El disco Primero Mi Tía Quinteto del año 2005 es un proyecto que pretende, en concordancia con el objetivo de la Distritofónica, ser lugar de encuentro entre las músicas del Pacífico colombiano, el jazz y el punk principalmente. El objetivo no es únicamente musical. El proyecto también realiza vínculos con la ciudad de Bogotá. Este es el, abro comillas, lugar, cierro comillas, de encuentro de las músicas del colectivo y es lo que define el sonido del quinteto. Tal apreciación la corrobora Jorge Sepúlveda, baterista del grupo, cuando señala que el quinteto tiene mucha influencia del lenguaje jazzístico, un lenguaje muy abierto, pero básicamente un sonido que es muy bogotano. Esta opinión y autoapreciación no es única. Otros ensambles que hacen parte del colectivo, como el Ricardo Gallo Cuarteto, Asdrúbal, La Revuelta o Curupira, también señalan explícitamente a nivel paratextual y metatextual que su sonido es bogotano. Un sonido que se correlaciona con otros adjetivos que circulan en el ámbito público y que enfatizan la disonancia o la condición de ruido de dicha música principalmente. En esta ponencia me interesa describir varios aspectos que circundan las descripciones que realizan sobre la obra del colectivo. Por un lado, me interesa la manera en que la distritofónica hace música que podemos comprender como registro de una sonósfera particular. Esta es la de la ciudad de Bogotá. Para esto traigo a colación descripciones que generan algunos de los integrantes del colectivo sobre su producción musical y que remiten a la ciudad. Sumado a esto, traigo a colación investigaciones que desde disciplinas como la ecología se correlacionan con las descripciones que realiza el colectivo sobre la sonósfera de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, y seguidamente, en este punto enfatizo la manera en que tales paratextos y metatextos recurren a los adjetivos de disonancia y ruido, adjetivos que hacen parte del campo semántico de la tradición de la música occidental para delatar un régimen aural específico. Este es, valga la redundancia, el de la cultura occidental, su pensamiento estético, para así comprender la música del colectivo como una metáfora del paisaje sonoro de la ciudad de Bogotá. Metáfora que parte de la experiencia estética, sónica, de los integrantes de la distritofónica principalmente. En este orden llamo la atención en cómo la distritofónica delata una escucha abyecta de cara al régimen aural de la tradición musical de Occidente. En resumen, la música distritofónica la observo desde una triple perspectiva, como registro de una sonósfera, como metáfora de la ciudad de Bogotá y como objeto sonoro que delata o solicita una escucha abyecta de cara al régimen aural occidental. Algunas de las descripciones que realizan los integrantes de la distritofónica sobre su propia música utilizan adjetivos que hacen parte de la semántica del lenguaje musical convencional de la tradición occidental. Desde su objetivo artístico se observa una concordancia con el pensamiento de las vanguardias contemporáneas, que coincide con que su música sea comprendida como disonante o como ruido.
Este tipo de pensamiento ha llevado a que se realicen asimismo nexos estilísticos entre la música distritofónica y géneros como el jazz o la música experimental. Sin embargo, estas lecturas a posteriori las comprendo como metáforas relativas a la ciudad de Bogotá, que parten de la semántica de la tradición de la música occidental. Estas descripciones se suman a otras del ámbito periodístico que, seducido por categorías nominales para describir estos, abro comillas, procesos de fusión, cierro comillas, recurre a la nueva música colombiana para referirse a este tipo de proyectos. El concepto de la nueva música colombiana es un recurso nominal recurrente en las investigaciones musicales desde Santa María 2007. Sin embargo, el concepto no es conciso y básicamente ha servido como categoría para albergar prácticamente todo aquello que desde finales del siglo XX en Colombia involucra nexos estilísticos con alguna de las tradiciones musicales del país. Esta falta de solidez conceptual es muy similar a lo que sucede con la categoría de música contemporánea. El concepto de metáfora, entendido como estructura simbólica para la comprensión de la realidad, que apoya su funcionalidad en una experiencia corporeizada, lo utilizo para vincular tres aspectos. Primero, la experiencia desde la estesis de los integrantes de la distritofónica, que inserta en la semántica de una paradigma que conceptualiza la música desde un régimen aural, devela un registro y una escucha particular, abyecta de la ciudad. Los adjetivos disonante y ruido, con los cuales se describe la distritofónica, son recurrencias que me interesa delatar en las apreciaciones musicales de la música del colectivo. Respecto al colectivo, las mismas adquieren una relevancia histórica en el panorama de la música europea de vanguardia a finales del siglo XIX y fueron contrapuestas al paradigma de la música tonal. Dicha contraposición puede ser organizada como dicotomías entre las que destaca la de consonancia y disonancia, aunque se pueden delatar otras. Justamente como parte sustancial de la conformación del paradigma de la tonalidad, el concepto de disonancia ha sido revisado constantemente para abrir discusiones respecto a la manera en que se estructura no solo lo musical desde el siglo XIX, sino lo artístico en el paradigma de la tradición occidental. Ya en 1863, Helmholtz trataba la condición de la música desde los conceptos de disonancia, consonancia, en términos acústicos y el respectivo efecto que produce en el aparato auditivo humano para constatar los principios básicos de la tonalidad. Este tratamiento teórico se suma a un largo sumario de aproximaciones al tema que van desde el Renacimiento, con los tratados inclusive de Sarlino, se pueden rastrear inclusive antes, Rameux, etcétera, hasta el pensamiento post-schenkeriano inclusive. Y también se puede constatar durante el periodo de posguerra con el pensamiento de Edgar Varese, quien abría caminos para la búsqueda de un lenguaje musical que superara la dicotomía. Sin embargo, lo que pretendo destacar es que lejos de tal objetivo, los conceptos de disonancia y ruido concomitantes al pensamiento musical occidental hacen parte aún de las categorías descriptoras para tratar fenómenos abyectos como el de la distritofónica y remitir mediante su potencia metafórica a la sonósfera de la ciudad de Bogotá. En este orden, como señalan Johnson Laird, Kang y Leung, el concepto de disonancia depende de la familiaridad que se tenga con un conocimiento musical tácito que configura una serie de principios prácticos. Estos principios prácticos los relaciono con el tema de la escucha, al traer a colación el concepto de música absoluta, el cual aparece como delimitante ontológico de lo sonoro en Occidente a finales del siglo XIX. El concepto de vino en una dinámica contemplativa de la escucha, de manera que la escucha, entre comillas, correcta, fuera aquella que se limitara al ámbito del intelecto o del análisis. Este tipo de escucha entra en debate con otros tipos de escucha, como las escuchas reducidas de Pierre Schaeffer o aquellas que se alejan de un cogito lógico en favor de uno sonoro, siguiendo a Castellanos 2017. Tenemos así delimitantes a nivel ontológico que repercuten a nivel de la escucha,
al imponer una normatividad para su estésis. Aquí podríamos incluso ampliar las categorías genéricas dentro de las cuales se incluye la música distritofónica a las del jazz, el experimentalismo, la improvisación libre y el noise, para hablar de una postura de vanguardia que se planta como adversa a una tradición hegemónica que impacta inclusive las dinámicas de escucha contemplativas y analíticas que tal régimen aural agencia a partir del concepto de música absoluta. Escucha que ha sido normalizada a la luz de un pensamiento colonial en Latinoamérica a través de diversos mecanismos infraestructurales, instituciones, medios, tecnologías, economías, etcétera, y que, enfatizando el tema de la ponencia, tiene consecuencias en las políticas públicas y culturales de la ciudad de Bogotá. Esta abyección, siguiendo a Alegre y Hernández 2018, en el caso de la distritofónica, remite a una aparente falta de lugar en el mundo para tal fenómeno musical. Esto no es menor, dado el carácter fronterizo que tal tipo de músicas representan para el paradigma de la tradición de la música erudita, y es visible, por ejemplo, en la curaduría del Festival Distritofónico. Un festival en el cual se anulan las categorías de género musical, categoría prototípica del régimen, para abrir espacio a propuestas artísticas atípicas, solícitas de una escucha abyecta que no tendrían lugar en otro tipo de espacios como el de los festivales al parque, concertados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, o los festivales internacionales de música de Bogotá. Bogotá es Brahms, Schubert y Schumann, o Bogotá es Mozart. Acá otro nivel de la metáfora. Bogotá no es ni Beethoven ni Mozart, consonancias, música. Bogotá es distritofónica, disonancia, ruido. Un propósito del colectivo es criticar justamente este tipo de prácticas y discursos que desde una hegemonía aural colonial visibiliza o hace audible, manifiesta, una escucha abyecta que delata la sonoridad, sonósfera bogotana. En este sentido, como explicaba anteriormente, la experiencia corporeizada de la metáfora hace parte del mecanismo de transducción y entextualización que enmarca un objeto sonoro o fuente sonora para transformarla en otra. Una fuente acústica, paisaje sonoro o sonósfera, que mediada por una estesis particular, distritofónica podríamos decir, es entextualizada en la música del colectivo. Este proceso de transducción implica la importancia que reside en la singularidad no solo de la producción musical de la distritofónica, sino antes bien la singularidad en la manera en que conceptualizan lo musical, lo abyecto y lo sonoro en un campo cultural como el nuestro. Acá una profundización. Una condición acústica típica de la sonósfera de la ciudad de Bogotá es el ruido. El ruido es tratado en la mayoría de los trabajos ambientales desde la definición de la RAE como sonido inarticulado, por lo general desagradable. Y ha sido un tema recurrente en los trabajos sobre paisaje sonoro en relación directa con el tema de la contaminación sonora del ámbito urbano. Si bien las descripciones sobre la relación entre música y ruido son de vieja data, su conceptualización, como se ha mencionado, se ha realizado desde un paradigma estético que apela a dicotomías como lo bello, lo feo, lo agradable, lo desagradable, lo articulado, lo inarticulado, la consonancia, la disonancia, etc. Este tema ya de por sí solicita una profundización respecto a la manera en que el concepto de ruido se filtra en el campo semántico de otras disciplinas para definir lo desagradable e inarticulado sonoramente hablando. No obstante, lo que me interesa delatar con relación al colectivo de la distritofónica es la manera en que una característica del paisaje sonoro urbano como el ruido, lo desagradable, es traducida o transducida, entextualizada consecuentemente, a música para formar parte de un discurso como metáfora relativo a la ciudad de Bogotá. El concepto de transducción resulta relevante para establecer nexos entre un tipo de energía sonora que es transformada en un sonido musical. Sonido que no es neutro, sino que es mediado por las dinámicas de la escucha occidental. Una escucha que, con base en el paradigma de la música absoluta, debe ser contemplativa y analítica en contraposición a una escucha abyecta de lo desagradable e inarticulado que habla sobre una de las caras de la ciudad de Bogotá. Esta es la que no es Mozart. De acuerdo con Molina y Villalba 2015 y Bustos 2013,
En el ámbito urbano bogotano, el mayor causante de ruido ambiente es el tráfico vehicular. La mezcla de volumen y velocidad en el mismo son los factores de su incremento, lo cual delata una calidad de intermitencia que difiere de localidad a localidad, zonas barriales en la ciudad. Un aspecto metodológico clave en la descripción del ruido en dichas investigaciones es el análisis del nivel de ruido en el sistema de transporte Transmilenio, basándose no solo en datos como las características de los buses, sino en la percepción de los usuarios, para cotejar datos con las indicaciones de salubridad dictadas por la OMS y la normatividad reglamentada por la Constitución de Colombia. A este respecto, se indican límites en decibeles, de manera que sea el volumen uno de los factores determinantes que afecta la salud. En este orden, resulta clave anotar que la delimitación del concepto de ruido pase por un aspecto estésico de quienes habitan Bogotá. Enfatizando el enfoque de esta ponencia, dicha estesis se puede comprender alrededor de una estesis particular, una estesis urbana, una estesis ubicada dentro de una zonósfera, la zonósfera de la ciudad de Bogotá, pero que está situada en sujetos concretos, que en el caso de la distritofónica y con propósitos estéticos, entextualizan la experiencia en términos musicales y configuran a nivel intersubjetivo un significado metafórico sobre la ciudad de Bogotá. Aquí el lugar operante de la metáfora, la estesis, que remite a la comprensión que la distritofónica realiza sobre los conceptos de música y ruido en alianza con categorías descriptivas concomitantes a la semántica y ontología del régimen, siendo la categoría de disonancia una recurrencia a nivel metatextual. En esta ponencia he querido poner de relieve la manera en que la música de la distritofónica se relaciona con un lugar, la ciudad de Bogotá. Esta relación lleva a ampliar la mirada a otros fenómenos, inclusive que reciben como influencia su estar en una ciudad como Bogotá. Estoy pensando aquí en fenómenos como el Festival en Tiempo Real, dirigido por la música Ana María Romano, entre otros. Lejos de comprenderlos a la luz de conceptos categóricos como la nueva música colombiana o la música experimental, entre otros, propongo comprenderlos como objetos sonoros, solícitos de una escucha abyecta, una escucha híbrida, siguiendo a Alegre y Hernández 2018, que delata condiciones de subalternidad de cara a un régimen aural hegemónico y colonial, donde algunos de sus principios, como los de escucha contemplativa, analítica o de género musical, eh, pierden eficacia dadas las jerarquías que detona dicha hegemonía aural. El caso distritofónico se presenta entonces como un proyecto que desde la creación de objetos sonoros musicales particulares desorganiza la lógica del régimen a partir de la ruptura con los paradigmas concomitantes del mismo. Esto es también visible en el uso que dan a tecnologías para la inscripción particulares, coding, improvisación, etc. La ubicuidad de sus productos musicales ajenos al lugar de la sala de concierto, entre otros, planteándose como ideología de la escucha que critica un régimen aural que reduce la diferencia al grado de lo desagradable. Muchas gracias.